Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a la tutoría número 8 de nuestro diplomado virtual en gestión del desarrollo económico local. En la sesión de hoy vamos a desarrollar un espacio concerniente a las consideraciones finales respecto a nuestro proyecto transversal. Bueno, muy bien. Antes de comenzar, es importante destacar algunos aspectos importantes para el cierre de nuestro diplomado. Después de estas 9 semanas de trabajo y de grandes conocimientos, con el ánimo o el objetivo de fortalecer las capacidades de gestión en términos de desarrollo local en nuestras municipalidades, ya se acerca el final de nuestro diplomado. Y con ocasión a ello, vamos a tener entonces en cuenta algunos aspectos importantes para la finalización del diplomado. El primero de ellos es para aquellos que deseen aplicar al incentivo del viaje a Ancash, Perú, deberán enviar la propuesta de proyecto transversal, es decir, una propuesta como tal materializada a partir de los insumos de todo este trayecto que hemos recorrido hasta el día de hoy. Entonces, esta se debe presentar en un solo documento PDF, siguiendo las indicaciones de la guía que se explicará a continuación. El segundo aspecto importante para destacar es el plazo máximo de la versión final de este proyecto transversal. El plazo máximo será el próximo martes 12 de diciembre. Como tercer aspecto importante, está en términos del transcurso de estos días restantes, podrán enviarnos la propuesta, bien sea al profesor Andrés Chávez, al correo que observan en pantalla, o al correo de monitoría y soporte. También les recuerdo que están abiertos los canales de WhatsApp, como algunos de ustedes me han hecho preguntas cortas respecto a algunos formatos. También es importante que tengan en cuenta que me pueden contactar por allí para que yo les conteste también de una forma inmediata. Entonces vamos a estar muy atentos en estos 3 días, en este fin de semana, muy importante para que ustedes puedan concluir sus proyectos y ajustarlos, recibir recomendaciones y orientaciones que permitan construir unos muy buenos proyectos transversales aplicables a sus entidades territoriales. Como cuarto aspecto importante para aplicar al incentivo del viaje a Ancash, Perú, el estudiante debe terminar el 100% de las actividades de los 5 módulos. Entonces, muy bien, estimados estudiantes, estos son 4 aspectos importantes para destacar en términos de la finalización de nuestro diplomado. En esta misma línea, entonces, como les mencioné anteriormente, vamos a explicar las consideraciones importantes para el proyecto transversal. A continuación, entonces, la guía para la presentación final del proyecto transversal. Bien, como primer momento vamos a tener en cuenta entonces algunos aspectos generales o de forma respecto a nuestro proyecto transversal. El primero de ellos es la tapa o portada. Esta hoja debe contener la información respecto a nombre de la propuesta, nombre de quien presenta la propuesta, municipio y fecha. Se sugiere colocar una imagen alusiva al sector que cada uno de ustedes está trabajando o a la municipalidad en la que ustedes laboran. Número 2, vamos a tener en cuenta entonces un resumen. Este resumen debe ser una descripción general de no más de 120 palabras. Número 3, una presentación general. Esta presentación se debe realizar de forma redactada, en forma continua. Es una redacción que debe responder a las siguientes preguntas. Primero, una determinación de la localización del municipio. Segundo, a qué hace referencia el documento. Tercero, por qué es importante esta propuesta. Cuarto, a quién va dirigida la propuesta. Y quinto, de esta propuesta. Es decir, en términos históricos me refiero a mencionar la importancia de esta propuesta en términos de la actual administración municipal y mencionar si el proceso hace parte de una estrategia actual de la administración o de una propuesta que será susceptible de ser implementada en la actual administración. Número 4, vamos a realizar entonces una tabla de contenidos y a partir de aquí entonces inicia aquellos aspectos de contenido.
Entonces, a continuación, cederé la palabra a nuestro docente profesor Andrés Chávez. Bueno, saludarlos a todos los que están conectados en este momento y a quienes tendrán la oportunidad de ver más adelante esta tutoría final sobre el proyecto transversal. Tendríamos que tomar en cuenta el conocimiento acumulado. Deberíamos también ser muy rigurosos con la aplicación de los conceptos apropiados a partir de las teorías desarrolladas acá. Con esto queremos decir que esperamos que se pueda notar el uso de los principios del desarrollo económico local, se pueda ver cómo se están trabajando con actores transversales del territorio importantes para el desarrollo, se tomen en cuenta algunas estrategias que fueron presentadas a ustedes dentro de los contenidos del curso, que se note que, digamos, están apuntándole a una estrategia de retención o expansión empresarial, de desarrollo de capital humano, de mercadeo territorial. Y que no salgamos del esquema convencional de las simples tareas que se hacen en las municipalidades que dan cumplimiento a ordenanzas y a leyes. Entonces este diplomado también tiene la intención de que fundamentemos nuestro trabajo y ideemos nuevas alternativas de corto, mediano y largo plazo. Y que se note una alta apropiación de las herramientas para generación de desarrollo económico local. Entonces esperamos que eso se vea reflejado en su proyecto transversal. Aquí lo que buscamos fundamentalmente es que a través del proceso de la planeación estratégica que ya fue explicado en este tutorial y que está dentro de los contenidos del diplomado, se tenga la capacidad en primera instancia de hacer un análisis situacional y una evaluación de la competitividad territorial. Nuestras sugerencias fueron la conformación de un equipo Delta, para quien lo pudo lograr, para quien no lo puede hacer de manera individual. El ideal es que se haga a través de equipos Delta. Que se note cómo se llegó a la conformación de este equipo Delta, que se note la relevancia de los actores que pueden trabajar en la competitividad territorial y que estén apropiados por su trabajo en la municipalidad, ya sean autoridades, representantes de la sociedad civil, comerciantes, pero que sean personas influyentes y que puedan aportar alguno de sus recursos para la generación de competitividad territorial. La segunda parte, o lo que buscábamos en el análisis situacional y evaluación de la competitividad, era la ubicación de un sector con una descripción breve de lo que es el sector para el municipio, algunas cifras de relevancia, ya sea que ustedes describan por qué el sector es promisorio o por qué el sector es relevante o estratégico dentro del territorio. De manera que buscamos que ustedes establezcan una descripción breve de este sector, usen fuentes secundarias y primarias de información para que quede claro a quien lea esta estrategia por qué han decidido optar por el sector que seleccionaron. Tercer punto es que creemos un primer acercamiento diagnóstico a través de una herramienta que se llama la matriz de potencialidades, limitaciones y problemas. Lo que buscamos allí es establecer a partir de la identificación de unas áreas temáticas que ustedes definan el potencial de ese sector en términos geográficos, en términos de recursos naturales y ambientales y todas las áreas temáticas que se entregaron en el formato de matriz de potencialidades, limitaciones y problemas. Esa valoración que ustedes hacen en términos de potencial está referida a qué hay que se puede aprovechar, que se puede explotar, o qué situación o qué componente del sector es susceptible de explotación en el buen sentido de la palabra
para que podamos estratégicamente posicionar ese sector y se convierta en uno de los ejes del desarrollo del territorio. Una limitación se refiere fundamentalmente a una barrera natural, física, política, geográfica, que haya impedido que ese sector se haya desarrollado en términos geográficos, ambientales, en términos de recurso humano, en términos institucionales, tal como lo hacen las áreas temáticas. Y los problemas, nos referimos, ojo con la diferenciación entre problemas y limitaciones. Los problemas nos referimos a situaciones actuales que se consideran negativas porque son brechas, porque son déficits o porque son excesos que en alguna medida están trayendo perjuicio al sector. Entonces recuerden que esta matriz está fundamentalmente desorientada a la descripción del sector, no de todo el territorio. Para seguir con el análisis situacional, entonces vamos a hacer una matriz de análisis de actores. Esos actores que tienen que ver, que son claves, mejor, para el desarrollo económico local del territorio y del sector. Lo que buscamos es establecer a través de dos metodologías, una que pondera el grado de influencia y una que pondera el interés, las contribuciones y además una priorización de cada uno de los actores relevantes. Aquí debemos tener en cuenta no solo los actores que contribuyen, sino los actores que podrían llegar a convertirse en un problema o que han sido un problema o una limitación para el sector. ¿Qué debemos hacer? ¿Para qué identificamos actores? Nosotros los identificamos para hacerlos nuestros socios o para gestionar acuerdos cuando son actores que no contribuyen o limitan el sector. Y tenemos que tener claro cómo ellos pueden aportar o cómo pueden influir negativo o positivamente al sector. Esto no es de adorno. Esto se tiene que ver reflejado en las estrategias que planteamos. Cuando ustedes plantean una estrategia, deberíamos poder dar cuenta de cómo se ve involucrado uno u otro actor según esta matriz. También tenemos un análisis DOFA, que ustedes ya lo conocen, que tiene que ver con el entorno habilitador del sector. Allí conoceremos las fortalezas, las oportunidades, las amenazas y las debilidades, unas ubicadas en un contexto interno, es decir, que las posee el sector, como son las fortalezas y las debilidades, ya están instaladas en el sector y en el territorio. Y en otros casos hablamos de las condicionantes de origen externo, como son las oportunidades o potenciales y las amenazas que pueden sobrevenir sobre el sector. Esto nos sigue permitiendo establecer un contexto, porque para hallar soluciones debemos tener muy claramente definido cuál es la situación actual y cuál es el problema del sector. Entonces esta matriz también nos ayuda a seguir ubicando el contexto o el análisis situacional del sector. Para seguir con el análisis situacional, tenemos que también ver qué tan preparada está la comunidad para la ejecución de una estrategia de desarrollo económico local. Hicimos una encuesta estructurada o una entrevista estructurada para que entre los miembros del equipo Delta y también unos posibles agentes relevantes del territorio, los que ustedes consideren, estableciéramos qué tan preparado está el territorio para la ejecución de una estrategia de desarrollo económico local. Esta también está en ese formato de participación comunitaria, donde ustedes pueden establecer cuál es el panorama para la ejecución de una estrategia de desarrollo económico local. Lo ideal es que para quien lo hizo un equipo Delta,
los miembros del equipo Delta hagan esta encuesta y después podamos hacer un resumen de ese análisis de la preparación comunitaria para llevar a cabo una estrategia de desarrollo económico local. O también, quien lo hizo de manera individual, pues con que él mismo o este estudiante de manera individual llene esta encuesta y haga un breve resumen, también bastará, ¿no?, como ejercicio académico. Entonces este punto está aquí, complementando el análisis situacional, porque hemos establecido en primera instancia cuál es el contexto general del sector y luego estamos preguntándonos cuál es el panorama para llevar a cabo una estrategia de desarrollo económico local en nuestro territorio. Todo eso nos va a llevar al siguiente punto, pero esto se trata de la creación de un contexto. Ya sobre la planeación, una vez ustedes tienen claro el panorama, de alguna manera, con estos instrumentos, lo que entramos a hacer es a pensar en la construcción de un escenario ideal para nuestra estrategia. Entonces, una vez tengamos claro el panorama, planteamos con prospección, con visión, el escenario ideal del sector. Entramos y la primera etapa de la planeación de esta estrategia tiene que ver con la construcción de una visión estratégica de desarrollo económico local, una visión estratégica del sector. Lo ideal es que respondamos cuáles son esos elementos destacables del sector. También es ideal que veamos cuáles son los elementos destacables de una referencia nacional o internacional del sector, es decir, qué es lo más destacable de nuestro sector y también quién es el que mejor lo hace en nuestro sector, cuál es el ejemplo que debiéramos pensar o a quién quisiéramos igualar, ¿no? Entonces, esos elementos, una breve descripción de esos elementos. Y por último, ¿cuáles son las expectativas de ese equipo de competitividad respecto al sector? Con esos tres insumos vamos a plantear un sueño, una visión, pero una visión que tenga enfoque local, es decir, que incorpore elementos de sostenibilidad, de innovación, que sea innovadora, que sea ambiciosa, ¿sí?, que movilice al sector, que se permita establecer que vamos a poner o que estamos soñando con un escenario muchísimo más ambicioso que el actual y que lo estamos planteando pensando en la perspectiva internacional, que lo estamos planteando pensando en las expectativas del equipo de acción local Delta y que lo estamos pensando con los valores o con los elementos destacables de nuestro territorio. La visión, como la misión, debe ser una declaración concreta, específica, una declaración que demuestre que hay un faro, que hay un enfoque, que hay una meta hacia donde se dirige el sector. Esas son las recomendaciones para el planteamiento de la visión. Deberíamos incorporar allí elementos innovadores, que se note que esto genera desarrollo económico local. Y todas estas cuestiones serán evaluadas. Lo menciono porque en las que hemos evaluado estamos muy institucionalistas. Estamos trasladando casi que los ejercicios locales y no nos estamos permitiendo pensar un poco más allá del establecimiento, pensar un poco más allá de la normatividad. Entonces, esta es la recomendación general para los equipos que están participando por el incentivo de Ancash Perú. Luego, describiremos el papel fundamental del sector, una declaración de misión, ¿no?, sobre y en la que se debe notar qué es el sector, cuáles son sus funciones y cómo opera el sector dentro del territorio. Lo que vamos a poner allí es el papel fundamental del sector dentro del territorio.
¿sí? ¿Cuál es ese papel del sector, de la cabeza del sector, de la secretaría del sector? ¿Cuáles son las funciones esenciales? Y allí estaríamos poniendo los dos primeros elementos de la planeación de nuestra estrategia de desarrollo económico local. Recuerden que todos estos formatos se encuentran ya organizados dentro de las actividades, han sido enviados con estas sugerencias para que ustedes puedan organizar perfectamente su estrategia de desarrollo económico local. Esta es una invitación a que ustedes revisen, reformulen, nos envíen para comentarios y por favor háganos saber que nos ha enviado su documento por el grupo de WhatsApp o por un correo electrónico para que nos demos a la tarea de revisar y tener tiempo de retroalimentar. Siguiendo con la planeación de nuestra estrategia, entonces lo siguiente es planear los ejes de acción, objetivos y metas de una agenda de desarrollo económico local. Entonces aquí no vamos a perder de vista lo que hemos hecho con anterioridad. Hemos descrito un panorama, un contexto situacional, luego nos hemos planteado una meta, un escenario ideal en nuestra misión, en nuestra visión, y luego hemos descrito las funciones esenciales del sector. Aquí empezamos a aterrizar un poco más y nos vamos a plantear temas de objetivos y metas de esta estrategia de desarrollo económico local. Entonces, esto debe guardar una coherencia. Usted debe poner el sector allí en la primera columna que aparece. Plantearse una meta esencial para el sector. Y para que ese sector cumpla con esa meta, lo que vamos a tratar de hacer es establecer cada uno de los problemas que identificamos en el primer escenario, en el de análisis situacional. Esos problemas serán los 3 o 4 más relevantes, integrales y estratégicos, no específicos. No se dice, por ejemplo, aunque sea el reflejo de la situación, que no hay suficientes material en la bodega o que no hay tinta para imprimir. Estos son problemas menores y esos no son los problemas que ponemos acá. Aquí ponemos los temas estratégicos, ponemos las brechas, la falta de capacitación, ponemos las deficiencias estructurales del sector, ponemos los excesos o los déficits. Aquí los problemas estratégicos son aquellos que reflejan estratégicamente la situación del sector. No tiene que ver con enunciados muy específicos. Esos se corregirán cuando corrijamos lo estratégico. Pero aquí van situaciones estratégicas, entonces por favor piensen como planeadores del desarrollo, como gestores del desarrollo, a solucionar lo importante, ojo con esto, lo importante, no lo urgente. ¿Sí? Este es un planeamiento estratégico. Cada vez que planteamos un problema, podríamos incorporar una o más alternativas de solución. Y esas alternativas de solución deberían traducirse o sintetizarse en el planteamiento de un objetivo estratégico. Esos objetivos que son declaraciones cortas, concretas, que son llamados a la acción, porque tienen verbos, los objetivos son verbos concretos, modificar, establecer, estructurar, capacitar, ¿sí? Reproducir, innovar, construir, etc. Verbos que llaman a la acción y que se nota claramente que son estratégicos. No solo que atienden la insuficiencia de tinta o de papel en la alcaldía, no. Se trata de situaciones importantes y estratégicas. De manera que esto también ha de ser valorado. Y para cada uno de estos objetivos, allí hay una clave que es un acróstico que es lo que llamamos objetivos SMART, y que no los aclararé aquí porque estos están dentro del contenido y esperamos que ustedes sepan con la lectura del contenido a qué me refiero cuando digo un objetivo SMART.
A estos objetivos les pondremos también metas, una meta o dos metas por objetivo. Metas por objetivo quiere decir también esas declaraciones ambiciosas que movilizan. Recuerden que una meta siempre debe tener un verbo, debe tener una magnitud, debe tener una declaración complementaria y debe tener un producto. Todas esas variables que también están explicadas en los contenidos deben ser incorporadas a las metas por cada objetivo. Después de que hemos planteado la construcción de metas y objetivos, vamos a aterrizar en una agenda que llamamos planes de acción. Y esos planes de acción podemos plantearlos a corto, mediano y largo plazo. Los planes de acción, tomaremos los insumos que nos da la matriz de objetivos y metas y las trasladaremos aquí. Pondremos o estableceremos aquí, traduciremos cada objetivo con sus metas y cuáles son las acciones estratégicas, innovadoras, de corto, de mediano y de largo plazo que me van a hacer cumplir con mis objetivos. Allí está claramente que podríamos pensar en un objetivo para cumplirlo. Lo podríamos plantear a 4 años, pero también un escenario a 20 años, a 5, a 10 años. Por objetivo, aquí podemos planear. Aquí podemos planear nuestros objetivos con acciones que deberían suceder en 5, en 10 o en 15 años o en 20 años, si ustedes lo desean así. Pero en esta matriz, lo que se deben ver cuáles son las acciones concretas que deben empezar desde ahora para ir cumpliendo con el objetivo e ir transformando la situación que queremos transformar, que por lo general es una situación adversa. Estos son los aspectos a los que nos estamos refiriendo cuando decimos que queremos planear una estrategia de desarrollo económico local. Deberíamos tener en cuenta que hay una serie de estrategias concretas que presentamos para incentivar la creación de estrategias de desarrollo económico local. Entonces ustedes vieron que nosotros planteamos estrategias como la retención y expansión de negocios, la creación de marcas territoriales. Ustedes vieron que nosotros hablábamos del desarrollo de la fuerza de trabajo, el desarrollo empresarial, el flujo de caja comunitario. Y lo que buscábamos con esto era incentivar a que ustedes pensaran también en estrategias para transformar la situación de su sector y de su territorio por ende. Pero hasta el momento no hemos visto que algunas de nuestras sugerencias o las que ustedes propongan que son las que más nos interesan se vean incorporadas en las agendas de desarrollo económico local. De manera que este es un llamado para que estas estrategias también se vean allí incorporadas en sus planes de acción como acciones concretas. Que se note que hay una transformación, que no solamente vamos a suplir una carencia, sino que vamos a hacer acciones estratégicas para que la dinámica de los sectores en una economía de mercado empiece a compensar por ella misma las deficiencias y a corregir algunas fallas del mercado, como por ejemplo los canales de distribución, la baja oferta o la poca demanda, todas esas deficiencias o deformidades del mercado que a veces se corrigen por la dinámica propia del mercado sin intervención. Habrán otras en las que tenemos que intervenir directamente, pero hay otras que las corrige la dinámica del mercado. Así que este es también un llamado a la acción para que nosotros planteemos estrategias y por favor, hay que ser innovador.
hay que pensarse el territorio de otra forma. Si ustedes tienen alguna pregunta adicional o en este momento tienen preguntas que hacernos sobre las consideraciones finales del proyecto transversal, seguimos estando abiertos. Con muchísimo gusto responderemos. Recuerden que tenemos hasta este martes 12 donde finalizaremos esta apuesta que hemos hecho en desarrollo económico local, que nos ha traído muchas satisfacciones por la interacción con los estudiantes. Y pues seguimos atentos y esperamos haber contribuido con su aprendizaje. Recuerden, estamos todavía en marcha, hay mucho que hacer. Esto es un buen primer paso y aquí estamos. Soy Andrés Chávez y les deseo un buen fin de semana muy productivo. Sigo atento. Por ahora, buenas noches. Muchísimas gracias, profesor Andrés. Bueno, si alguno de nuestros asistentes tiene alguna pregunta, por favor, levantar la mano para cederles el micrófono. Luz Mari, ¿nos escuchas en este momento, Luz Mari? Bien, tienes la palabra en este momento, Luz Mari. Bueno, muy bien, estaremos muy atentos a los envíos de las versiones de sus proyectos transversales a nuestras dos cuentas de correo y así llegamos al final de esta sesión, la sesión número 8 de nuestro diplomado en gestión del desarrollo económico local. Un feliz fin de semana para todos, feliz noche.